Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sin ustedes, pues no tendríamos sentido que estuviéramos aquí. Por lo tanto, yo se lo agradezco todas las noches. Muchas gracias por vernos. Aquí detrás, Ferrol, maravilloso Ferrol, siempre maravilloso Ferrol. Sus calles, sus monumentos, su historia y su gente. ¿Nos acordamos de la gente de Ferrol? Nos acordamos de todas aquellas personas que hicieron mucho por España y que nacieron aquí en Ferrol. De algunos sí, de los más importantes, pero seguramente hay toda una colección de héroes anónimos que no tenemos ni idea de quiénes son, dónde están. Seguramente lo saben sus familias porque lo contarían en casa, pero los demás no tenemos ni idea. Obviamos todo eso, nos olvidamos de todo eso y no nos damos cuenta de que todos ellos lucharon por España, quisieron a España, murieron por España y salieron de aquí de Ferrol. Hay un hecho fantástico, que es la aportación de lo que fue Ferrol en la batalla de Trafalgar, y un libro formidable que acaba de publicar. Se lo publicó el ayuntamiento. La verdad que el ayuntamiento, bastante cicatero el ayuntamiento, porque 100 ejemplares de ese libro me parece poco, tiene que haber una segunda edición, que se llama La aportación heroica de la escuadra de Ferrol en la batalla de Trafalgar. Estamos hablando de una escuadra con una serie de barcos, nos lo va a contar su autor, y de más de 6.000 hombres que salieron de aquí, de Ferrol. Y conmigo tengo la enorme suerte de contar con alguien que llevo pues años intentando que esté aquí en mi programa y que nunca me dice que sí hasta ahora. Manuel Sánchez Moraleda. Manolo, muchas gracias por estar aquí. A ti. Capitán de navío en la reserva, investigador, historiador. Retirado. ¿Retirado? Retirado. Bueno, no es lo mismo. Es que quiere decir que soy mucho mayor que él. Mira, ¿qué hace un sevillano de pro en una ciudad como esta? Pues habría que hablar con Eva y preguntárselo. Yo creo que tiene parte importante en el asunto, ¿no? Pues nada, que acabé la carrera, la parte activa de mi carrera, y cuando llegó el momento de dilucidar si Sevilla o Ferrol, pues me atrajo en Ferrol la existencia de una mujer como Eva Prado, con la que me casé. Sí, y desde entonces Y desde estás entonces aquí. no he salido de Ferrol. Oye, ¿y se lleva bien eso de ser sevillano y vivir en Ferrol? Sí, bueno, ten en cuenta, ¿Qué yo echas llevo... más de menos? Hay muchas cosas, la verdad. ¿El aroma jazmín? Sí, el olor de Sevilla, sí. Y muchas cosas, ¿no? Y la forma de ser, y el humor, la feria, la Semana Santa, todas esas cosas tópicas, pero son realidad. Pero yo llevo ya 30 años aquí, de modo que estoy totalmente adaptado. Es el periodo más largo de mi vida en un sitio fijo. Por tanto, yo soy un ferrolano ya. Ferrolano de vocación. Totalmente, ¿no? Totalmente. Mira, Manolo, ¿y tú has sido el último director de la Escuela de Máquinas? Que ha sido No exactamente. Bueno, vamos a ver, yo después de la Escuela de Máquinas del Cantón... Sí, de la del Cantón. La escuela esa pasó íntegramente en su cometido, en sus funciones, pasó a lo que se llamaba la ESEPA, que estaba en Caranza, esa escuela no había sido en Caranza. Y allí pasó con el nombre de ESEPA. Y hubo dos comandantes directores, antes que yo, allí. Después llegué yo al año 94, en enero, y estaba sin terminar, quedaban las últimas pinceladas. Entonces yo solicité al capitán general que escribiera a su majestad el rey para que viniera a inaugurarla, porque la cosa lo merecía. La escuela era y es algo fantástico, era una escuela que era envidia de todas las naciones. La gente se hacía cruces al verla, era un campus universitario casi. Impresionante. Impresionante. Y entonces el rey Juan Carlos vino y le inauguró la escuela, y ese es mi papel, que yo inauguré la escuela. Tú inauguraste la escuela. En octubre del 94. Oye, una escuela con una tradición científica fantástica desde su creación, ¿verdad? Sí. Ha pasado por distintas fases, había que remontarse a la historia de mitad del siglo XIX, pero desde 1915, que es cuando verdaderamente empieza con pujanza la Escuela de Máquinas del Cantón, como se conoce normalmente, vulgarmente,
se normaliza la enseñanza, se trae un profesorado adecuado, paralelamente al desarrollo industrial y a la evolución de las técnicas, etcétera, etcétera. Y sobre todo también cuando concuerda la escuela de máquinas de aquella época de 1915 con una escuela para ingenieros navales, civiles, que no había hasta entonces. Sí. Pero los ingenieros navales todos eran militares, todos eran dentro de la esfera militar. Y entonces por primera vez ahí se abre la puerta a que entre gente de la calle, con ciertos condicionantes de conocimientos, y se hacen ingenieros navales para ejercer libremente en la calle como ingenieros navales. Y ahí viene la primera, por ejemplo, la primera promoción es la del muy conocido don José Antonio Suances, Sí. marqués de Suances. Sí. Ese fue de la promoción primera. O Nicolás Franco, hermano de Francisco Franco. Sí. O sea, esa es la primera promoción. Y de a partir de ahí, gente muy ilustre salieron de ingenieros civiles. O sea, que es un referente en España, Claro, esa escuela de navales. Hace poco hubo un congreso de ingenieros navales, concretamente hace 2 años, que yo participé con una ponencia dando a conocer esto, ¿no? Porque ya sabes lo que pasa. No, que todo el mundo se olvida. No, ¿no? Y luego aquí nadie sabe nada. Es una cosa curiosísima. Pues eso. Pero tú siempre estás, a lo largo de todas tus publicaciones y a lo largo de toda tu actividad, siempre estás, yo creo que muy preocupado por concienciar a la gente de la labor científica importantísima que ha ocurrido en la Armada Española. Ya. Ha sido fundamental para el desarrollo científico de España. Hombre. Aparte de que siempre enormemente liberal en sus postulados, porque para nada fue un retrógrado, ¿verdad? Y eso se ha olvidado también. Sí. Porque, y tú lo sacas siempre a colación, Sí, y luego hablas de otro, yo creo que es un referente para ti, que es Jorge Juan. Sí, también, por supuesto. Yo estuve dirigiendo la cátedra y, entre otras cosas, me encantaba la figura de Jorge Juan, porque yo creo que es el sumum nuestro desde el punto de vista científico y técnico, era impresionante. Como ingeniero naval, por cierto, también. A mí, un paréntesis, a mí siempre me irrita cuando oigo hablar de nombres como Comerma. Nunca nadie dice que era ingeniero de marina, ingeniero naval. Premio Comerma, ¿vale? Pero ¿quién es? El ingeniero Comerma. Es un ingeniero. Un ingeniero que se hizo naval, en esa escuela. Marino. Claro. En esa escuela antes de 1915, porque la Marina estaba haciendo ingenieros y entre ellos estaba Comerma, pero muchos más, y tan ilustres como Comerma más. Y Comerma es de esa, concretamente es de 1880, por ahí, 78. Sí. O sea, pero es un ingeniero naval, era de la Marina, de los ingenieros que hacía la Marina. Sí, eso parece que se obvia siempre. ¿Se obvia? ¿Se obviará No a propósito? No lo sé, hija. No lo sé. ¿Pensamos bien o pensamos mal? No sé. No pensamos. O no pensamos. Mira, tú haces, bueno, el último libro tuyo es esta, La aportación heroica de la escuadra de Ferrol a la batalla de Trafalgar. Trafalgar marca un antes y un después, porque es el hundimiento del poderío de España. Sí. ¿Por qué te atrae tanto la figura de Trafalgar y por qué te dedicas a buscar en los archivos a los grumetes, a todos los desconocidos que están precisamente allí, que se quedaron allí? Pues primero me atrae Trafalgar porque me atrae la historia. Yo inicié la carrera de historia, la tuve que dejar por los barcos y siempre me ha atraído la historia. Soy un historiador frustrado. Pero siempre me ha atraído y siempre me ha gustado investigar, etc. Entonces, Trafalgar es una batalla muy importante, tú mismo lo has dicho, es una batalla que fue el comienzo de un declive progresivo que acabó con la España pujante de finales del siglo XVIII en cuanto desde el punto de vista naval, y que le dieron la puntilla a los pocos años con la invasión francesa. Ahí se acabó España y en ese aspecto, ¿no? Se acabaron. Y no digamos nada, por ejemplo, siempre nos referimos a Ferrol. No digamos nada para Ferrol, que era una ciudad preponderante en lo naval y una potencia total en lo naval en el siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que tenía 30.000 habitantes antes de Trafalgar y después de la batalla de Trafalgar bajó a 12.000 sobre la marcha. Fíjate tú. A mitad del siglo XVIII, en 50 años hizo 300 barcos. Se hicieron aquí, en el Real Astillero de Esteiro, se llamaba. Y en la segunda mitad del siglo siguiente, el XIX, hicimos 33 barcos. O sea, se vino abajo totalmente.
independientemente de las pérdidas materiales y humanas que hubo, ¿no?, en la batalla de Trafalgar, que eso repercutía en el pueblo, porque el pueblo sufrió, como no, porque todos los que murieron en Trafalgar eran de Ferrol o alrededores, ¿no? Entonces eso fue un gran palo para Ferrol. Y entonces la investigación de eso se culmina cuando yo me di cuenta de que, leyendo sobre Trafalgar, que nadie cuenta, todo el mundo obvia hablar de toda la gente subordinada, de clases de marinería, de tropas, suboficiales, etc. Nadie habla de ellos. Todo el mundo dice, murieron muchos, hubo muchos fallecidos, otros ahogados. Tal. Naturalmente aparecen los mandos, los nombres los conocemos todos, son históricos, Gravina, Churruca, Alcalá Galiano, etc. Pero de lo otro nadie decía nada, me llamaba la atención eso. Y claro, yo dio la casualidad, no sé si me estoy extendiendo demasiado. Todo lo contrario. Es que dio la casualidad que en esa época, en una visita mía a Londres, en la abadía de Westminster, se lo contaba yo el día que presentamos el libro, hubo una cosa que me dejó impactado. En el claustro de Westminster hay una serie de placas metálicas y si te acercas y las lees es una relación de nombres, muchos nombres, pero una de ellas era de un barco que hacía la ruta del té entre China e Inglaterra, que a mitad del siglo XIX se hundió por ahí abajo, ahí entre China y Vietnam, y los 700 hombres, uno por uno, de aquel barco que llevaba té. Es decir, qué homenaje de Inglaterra a la gente que muere en la mar. Es increíble. O sea, estaba consignado Están consignados, y más. Eso es un ejemplo, que era un clipper. Uno de muchos palos, muy bonito, ¿no? Pues un clipper naufragó allí y tenía recogido todos los fallecidos, pero no era el barco de guerra en la batalla de Jutlandia, no, era un clipper que iba en la ruta del té de China a Inglaterra. Se llevaba un registro perfecto de todos los ciudadanos que habían ido allí. Y como homenaje a ello, como recuerdo, como memoria, pues lo tenían allí. Y dije, ¿será posible que nosotros no tengamos? Olvidándonos de colores, ¿no? O sea, allí no te preguntan por colores, sino dice, estos son los que murieron, punto. Punto, ya está. Y aquí en España nada. Eso no existe. Tú de repente vas y dices esto, pero es que esto no aparece por ningún lado. ¿Y en qué consistía la escuadra de Ferrol? ¿Cuántos? Eran 8 navíos de línea que se llamaban, que eran los barcos más potentes que había en función del tonelaje, del desplazamiento y de los cañones que llevaban. Porque se llamaban navíos los que llevaban más cañones, entre 80 y 100, y un poco menores con 50, 70 se llamaban fragatas, en fin, tenían nombres distintos. Pero los navíos de línea que se llamaban, de eso son los que cuentan para la batalla. Ferrol aportó 8. Ferrol se juntaron con los de Cádiz, que eran 7, y se juntaron con los franceses, que eran 18. O sea, España cooperó con 15, Francia con 18, y los ingleses enfrente, que eran 27. Sí. Entonces, Ferrol aportó, salieron de Ferrol el día 13 de agosto de 1805, salieron de Ferrol 8 barcos con los franceses que estaban en Coruña, se unieron con ellos en Ares y bajaron a Cádiz, y allí se juntaron con los de Cádiz, y al cabo de unos días salieron a la mar a enfrentarse con los ingleses. Con los ingleses. ¿Y de gente qué número de personas? Muchos, eran pues, alrededor de 6.000. Sobre 6.000. Sobre 6.000. Bueno, aquello llegan abajo, es la hecatombe, los ingleses nos ganan la batalla y todos estos mueren. Y tú de repente, ¿a dónde te vas? Porque si no existe ninguna... ¿Dónde encuentras tú toda esta información estupenda que nos das en este libro? Pues nada, una vez agotada todas las fuentes conocidas que había de bibliografía, pues me fui al archivo histórico de Marina, que está en Viso del Marqués, en Ciudad Real, un poquito antes de Despeñaperro, una zona muy bonita. Y ojo, que no se despiste la gente, porque cuando van por carretera ven un cartel que dice Bazán, y dice, esto es lo que estoy buscando, don Álvaro de Bazán. Y Bazán es otro pueblo que está antes, después viene el Viso del Marqués. Sí. El Marqués era el Marqués de la Victoria, don Álvaro de Bazán. Por eso ahí hay un juego de nombres. Confusión. Entonces, en el Viso del Marqués hay un palacio maravilloso. Yo no había visto un palacio, no lo había visitado nunca, pero qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Siglo XVI, qué cosa más bonita, renacentista, una maravilla. Que se construyó allí don Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, el mejor marino que ha habido en nuestra historia,
en 50 y tantas batallas que tuvo, no perdió ni una sola, estuvo en Lepanto, estuvo él que iba a mandar la escuadra de la Armada Invencible, Oh, se puso enfermo. qué pena que se pusiera enfermo y se la dieron al inepto de Medina Sidonia y nos buscó un buen lío. Exactamente. Pues entonces me fui allí, después de consultar a algunos enterados sobre el tema, y me encerré durante una semana seguida mirando todos los legajos que había referentes a Trafalgar, buscando los nombres de todos los que participaron y habían fallecido o ahogados, y que en ningún lado habían aparecido hasta entonces. Pero, ¿y dónde los encuentras? Porque Pues, eso no vendría en una relación, no, porque no, tú me dices que no había, hay que ¿no? mirar todo. O sea, lo que pasa es que ellos están muy ordenados. O sea, te ciñes a Trafalgar, a la batalla de Trafalgar, a consecuencia de la batalla, a los partes que hacen Sí. los comandantes de los barcos cuando, Sí. obligatoriamente cuando hacen una operación, etcétera, etcétera. Entonces, tirando de ese hilo, significa que te tires 7 días trabajando 12 horas diarias. Sí, claro. Y así te ves 7 montañas de papeles, uno a uno, de los cuales se le saca jugo a 20 papeles, pero los 2000 restantes no se sacan. Olvídate. Pero hay que trabajarlos. ¿Y te encuentras con cuánto? ¿Identificas a cuánta gente? Identifico a 233 hombres. 233 hombres. Pero no solamente ellos, sino de en qué barco iban, es muy importante. Y con lo cual fue un jarro de agua fría porque los que murieron de la escuadra que salió de Ferrol fueron 579, me parece recordar. 577, 79, bueno, perdón, 557 o 559. Y los demás no aparecieron en ningún lado, de modo que quedan eso ahí parados, muertos. Pero yo dije, bueno, ¿yo qué hago con estos nombres? Me parecía una cobardía esconderlos y meterlos en un cajón. Había que sacarlos como reconocimiento a la labor y a la entrega de esta gente. Y sí, cumplió con su deber, entregaron su vida por España y los tenemos arrinconados en la historia. ¿Son héroes? Fueron reconocidos como héroes por el pueblo. El pueblo llamaba héroes. Claro, el Héroes. pueblo los llamaba héroes. Héroes, en aquel momento. Eran héroes. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos no iban voluntarios, ¿eh? Claro. Que eso hay que decirlo también. Claro. Pero esos no dejan de ser héroes, porque lucharon allí sin tener ni idea la mitad de ellos. Claro, porque había un gran problema de déficit de personal muy grande, muy grande, muy grande. Hay una carta preciosa del almirante francés Villeneuve al ministro francés, en aquel momento se llamaba Decré, informándole sobre la escuadra española, la de Cádiz y la de Ferrol, la escuadra española en general. Y decía, qué lástima, los bonitos y potentes barcos españoles están tripulados poco menos que por pobres, no, por dioseros y no sé qué, y otra cosa. Decía otra barbaridad. Dice, qué pena. O sea, él mismo reconocía que teníamos un déficit de personal muy grande, muy grande. Sí. Concretamente con las que entonces se llaman matrículas de mar, que era como las listas de la gente que podía optar a marinero. Sí. Se llama matrículas de mar, que ha durado hasta hace poco. Yo he cogido las matrículas de tierra. Y la matrícula de mar daban para un 70 o un 80% de la dotación de los barcos. El resto había que buscarlos. Claro. ¿Cómo? Con levas forzosas. Ahí va. Por las playas y costa, y sucesivamente entraban en las ciudades, levas forzosas. O sea, que entraban la gente de su majestad y con la misma decía, venga, funcionando. Sí, levas forzosas. Sí. O bien incluso, cuando la cosa estaba muy apurada, incluso gente presidiario con condenas se llamaban limpias. Sí. Limpias que sin que no fueran de sangre, de muerte, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, esta gente no tenía ni idea ni de navegar, ni de pelear en la mar, ni estaban acostumbrados. ¿Y entonces qué hacían? Carne de cañón. Pues ahogar esa deficiencia con muchos números, mucha gente. Sí. Cogían a soldados de tierra y los metían. A Trafalgar fueron, no recuerdo ahora mismo, pero podía, haciendo memoria, de orden de 2.000 o 3.000 soldados de tierra. Sí, que no tenían ni idea de lo que era estar en un barco. ¿Qué pasa? Que la escuadra española salió a Trafalgar con 500
500 cabezas, y perdón por la presión, 500 cabezas, de ganado, 500 cabezas más de las que correspondía por plantilla. Ajá. Pero no es que sobraran, sino Claro. estaban cubriendo agujeros de gente que no sabía hacer como era aquello. O sea que aquello con soldados. en realidad era un poco caótico, ibas Sí, casi, sí. casi a la, Sí, a la sí, muerte, como si Sí, dijéramos, sí, sí. ¿no? Sí, porque estas deficiencias que te he dicho las plasmaron por escrito Gravina, que era el almirante Sí. español, el día antes de salir a la mar. Decía, O sea, que no fue puedo un yo, mes antes. claro, claro. Dijeron, tengo estas deficiencias. Y era el 20%, 23% de los marineros que tenía que ir no estaban. Y el 40% de los artilleros de marina, los que manejaban los Sí, sí, cañones, sí, sí. no estaban. El día antes de salir a la mar. Y entonces te enfrentas con una escuadra inglesa, Buah, con sí. infinitamente más ágil, Muy adiestrada. muy ágil y muy adiestrada, muy y eso era irreversible, ¿no? Sí, Porque sí, además sí, sí. los franceses tampoco fueron unos aliados muy interesantes, no. al revés, yo creo que No, nos no. hicieron polvo, porque Sí, sí. yo creo que eso si lo hubiera llevado seguramente, pues lo que Gravina. sé, Gravina, Mm. a lo mejor otro gallo hubiera cantado. Sí, Napoleón admiraba a Gravina mucho. Sí. Decía, ojalá tuviéramos un almirante como este. Porque fue embajador en París, Gravina. Y lo dijo un día, era un admirador de Gravina. Sí, sí. Y tanto, fíjate. Ese momento tan tremendo, tan de derrota, que hasta está en el himno, el Lepanto, la victoria y la muerte en Trafalgar, pues yo creo que sí, va a seguir dando mucho, ¿verdad? Mucho que hablar. No sé. Yo creo que hay toda la cuestión de los ingleses y todo esto, pero bueno, ahí quedó en esto. Y a mí lo que me da pena es que España no coja ese testigo de Inglaterra. Los ingleses rinden homenaje a sus gentes, rinden homenaje a sus héroes, rinden homenaje. Tú me hablabas de que precisamente en el 54, Sí. Aquí ocurre algo con el obelisco de Churruca. Sí, sí. El obelisco de Churruca. Churruca fue el gran héroe para mi gusto, de la escuadra española y sobre todo la de Ferrol, porque Churruca iba en la escuadra de Ferrol, en el barco, en el navío que se llamaba San Juan Nepomuceno, pero Churruca había estudiado de guardia marina aquí en Ferrol, en la academia que había aquí para guardia marinas. Churruca se había casado el año antes de la batalla de Trafalgar con una ferrolana, que era la hija del intendente general. En fin, Churruca estaba muy unido a Ferrol. Era todo vínculos con y la lo hizo ciudad. muy bien, su papel en la batalla fue muy bueno y fue reconocido por los ingleses a tope, porque su barco se lo llevaron a Gibraltar, pero le rindieron un honor enorme a Churruca y se portaron muy bien. Y bueno, pues España en 1813, el capitán general de Galicia, a instancia suya se le hizo un monolito en la Plaza del Carmen, la actual Sí. Plaza de Armas, como conocéis, era una fuente muy bonita, veis fotos por ahí. Y en 1951, cuando se empezó el ayuntamiento, se la trajeron al parador, ese monolito, Sí. con la urna funeraria arriba, de 13 metros, y muy bien, como hay otros sitios, como la plaza de Trafalgar en Londres. Efectivamente, la importantísima plaza de Trafalgar. Exactamente. Pues aquí está ese monolito a Churruca que cuando vienen los ingleses en el 54, de ellos sale rendirle... No, ingleses no. ¿No me dijiste? No eran ingleses, eran dominicanos. Barco pero de guerra quisieron dominicano. rendirle homenaje Al héroe al gran héroe español, ¿no? Y le llevaron una corona, una formación militar, rindió homenaje poniendo una corona en 1954 y acompañado por una sección de marinería española de los que estaban destinados en Ferrol. Y punto. Todo el mundo sabe que es aquello. A mí un día hace un par de años, un inglés saliendo del parador me preguntó, ¿qué es esto? Pues claro, veía una columna sucia, Sí. con unas lápidas, al parecer habían sido blancas en su día, no se leía lo que había, las letras unas caídas en bronce. Es que tal. está deplorable ese monumento. Unos pinos torcidos que el ¿vale? viento los torció y a nadie se le ocurrió nadie. cortarlos. O sea, está en Herrera, delante del parador, lo saben ustedes Lo más perfectamente, turístico, ¿no? lo más representativo de Ferrol. Pues justo, con un árbol torcido, unas inscripciones que no se leen, Nada. unas placas y tú dices, ¿esto qué es? Exacto. ¿Eh? Y lo que se podía sacar de ahí era increíble, primero por memoria y por ¿Qué habría que hacer con reconocimiento. ese monumento a Churruca? Hombre, yo creo que habría que primero
a los pies de él hacer un contexto como Dios manda, de un jardín como Dios manda, ¿no? Hay ahí 4 plantillas pequeñajas, 3 pinos torcidos, y luego el monolito en sí, aparte de sucio, las placas, yo tengo la inscripción en latín, pero claro, la traducción al español es un poco antigua, lo lees y las expresiones son muy antiguas, muy arcaicas, o sea, no es del siglo XXI, no se entiende casi lo que dice. No, es que no se, y sobre todo habla primero que no se lee, y luego no que lee. seguro que si lo lees no lo entiendes. Y hablan de señor Badía, bueno, sé quién era, y en fin, hay que hacer un curso para entender la placa. Yo decía, poner esa placa decentemente, hacer placas buenas con una inscripción redactada de una manera que pueda ser leída y entendida por toda la gente de a pie. Y entonces tener el monolito como un monumento de homenaje a un héroe nacional, que dio la casualidad que salió de Ferrol, que batalló con la escuadra de Ferrol y que se casó en Ferrol. Y que estaba totalmente vinculado con Ferrol. Y que los extranjeros preguntan por él. Y ese héroe nacional que los extranjeros preguntan por él, lo tenemos totalmente abandonado, sucio, viejo, feo, y dices tú, pero bueno, esto como, bueno, feo no, porque ya él es bonito, pero claro, ¿cómo se puede tener a alguien así? Esto es prestigiar, esto es honrar, esto es venerar, porque incluso se le podría hacer de tarde en tarde también un homenaje al gran héroe de esto. Pero hay una cosa que es curiosa, mira, lo de Ferrol, ustedes me van a entender cuando yo les diga que aquí en Ferrol, desgraciadamente, se utiliza demasiado la coña. Ya verán por dónde voy. Se utiliza la coña de la misma manera que a Copacabana se llamaba aquello que era terrorífico, aquella playuca mal trazada del puerto. Lo mismo que Villa Venecia se llamaba a esa entrada que viene al lado del hotel ese que se llama el Hotel de Ferrol. Sabes que hay 4 casas que tienen 4 puentecitos. 4 casas viejísimas. Bueno, pues a eso se le llamaba Villa Venecia. Lo mismo que se llama, fíjate tú, la coña. Lo mismo que se llamaba, bueno, no sé, ahora no me acuerdo, pero son esos nombres que son nombres completamente de pitorreo. Bien, pues al lado nada más y nada menos que del monumento a Churruca tenemos una especie de, aquí en Ferrol diríamos, un nachiño que anda por ahí corriendo, que es una cosa con una levita de colores que es ni más ni menos, señores, que el Marqués de la Ensenada. Marqués de la Ensenada ha sido vital para el desarrollo de esta ciudad. Que tengan esa especie yo es que no sé ni cómo calificarlo, de insulto a una figura como la del Marqués, solo es comparable a otro insulto que ha hecho el ayuntamiento con la figura de Canalejas. Perdido, sin pedestal ni nada, a la entrada del cantón, un tío con unas gafitas y dice uno, pero ¿este quién es? Ni se pone quién es. O sea, son grandes personalidades, Canalejas no digamos, pero señores del ayuntamiento, están ustedes mal de la cabeza. Quisieron copiar, yo creo, en ese afán absurdo, a estas, ¿cómo se llamaban? Las de Santiago. Estas que eran, esa escultura espantosa de las, ¿cómo se llamaban, hombre? Las Marías de Santiago, esa trapallada que hicieron ahí. Pero oiga, una cosa son esas señoras, que bueno, a fin de cuentas allá Santiago y sus historias, pero oiga, no me deprecie usted personalidades como Churruca, con eso que está horrible, con el Marqués de la Ensenada que anda corriendo por el... Pepa, perdona. Es que yo me indigno. Y su relación con la ciudad. Por Dios. Porque la ciudad existe gracias al Marqués de la Ensenada. ¿Verdad? O sea, gracias al Marqués de la Ensenada existe Ferrol. Sí. Fue el que fomentó, impulsó, ayudó, creyó en el Arsenal, porque entonces nada más que estaba el Arsenal y Ferrol Bello 300 personas, y fue el que construyó, trajo a la gente, que tenía que vivir aquí, se construyó capitanía, etcétera, etcétera. Y desde la calle Iglesia para arriba se fue construyendo la ciudad. Pero todo eso se debe al impulsor primero de todo, que fue el Marqués de la Ensenada. Bueno, yo no sé si aquí hay una calle, yo me imagino que no sé, no tengo ni idea, pero además, desde luego... un estadista fantástico, ¿eh? Un estadista para mi gusto fantástico, un hombre pero absolutamente único en España, sí. que
crea Ferrol, ni más ni menos, y lo tenemos trotando con una especie de levita que nadie sabe quién es allí en Herrera. Sí, Entonces, yo te lo digo de verdad, creo que es indignante la falta de cultura que han tenido nuestros representantes en el ayuntamiento. Ya no te digo los alcaldes, los de cultura y esta gente que es que no sabe nada. Y lo primero que tiene que hacer es sentarse, coger un libro y estudiar. ¿No estás de acuerdo? Sí. Y Canalejas, ¿pero qué me dices de Canalejas? Pero si nadie sabe quién es. Pero si no, ¿cómo lo identificas? Sí, abajo, ahí tienes que ponerte de rodillas. Pero por favor, o sea, es que es mejor que no hagan nada. Y voy al hilo de esto, porque tú cuando hablas de lo de la aportación heroica de la escuadra de Ferrol, tú propusiste que precisamente esos héroes tuvieran una calle, un homenaje a todas aquellas personas que eran héroes de andar por casa, pero que eran héroes. Bueno, aquí está la solicitud hecha al ayuntamiento. ¿Cuándo la hiciste? Pues no sé, hará mes y medio. Por supuesto no te han contestado. Bueno, está ahí la fecha, de perdón, momento estamos no te hablando contestaron. de memoria. Mira sí, la fecha el registro está... de entrada. O la siguiente hoja quizás. El 22 de noviembre. 22 bueno, de a lo mejor te dicen que es pronto, porque todavía tienen que leerla, pero Sí. bueno, tú solicitas una calle para toda esta gente. Sí, sin adminúculos, o sea, para evitar conflictos de todo tipo, de lo más genérico y lo más breve posible, porque ya comprendo que una calle no se puede poner demasiado grande el nombre, ni citar personas concretas. O sea, yo lo que propongo al ayuntamiento es que designe a una calle con el nombre de los fallecidos en Trafalgar de la escuadra de Ferrol, nada más. Nada más. Que es la verdad, los fallecidos en Trafalgar de la escuadra de Ferrol. Es una calle para eso, nada más. Nada más y nada menos. ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y seguimos. Estupendo. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme.
el Arsenal, tela, el Arsenal fue la locura, ¿eh? Claro. Estábamos hablando, aquí fuera de cámara, y estábamos hablando de la importancia que tiene Ferrol, de la maravilla que tiene la ciudad, pues del Arsenal, por ejemplo, que es fantástico. En este momento, aparte de los grandes monumentos que tiene Galicia, el primero, bueno, la Catedral de Santiago, por supuesto, la muralla de Lugo, por supuesto, y por supuestísimo, todo el Arsenal de Ferrol. Es el de los 3 monumentos más importantes que tiene Galicia. No hay más importantes. Cada uno en su momento. Y esto como ejemplo de la Ilustración. Ya sabes lo que dijo el primer ministro inglés, Pitt, el famoso Pitt, el padre, porque hay padre e hijo. Cuando conoció antes de la batalla de Trafalgar, los ingleses intentaban tener el ojo puesto en esto como un arsenal fantástico, unas posibilidades enormes por la situación geoestratégica, ¿no? Y entonces se cerraba la ría con una cadena que iba desde el Castillo de la Palma al Castillo de San Felipe, por las noches, para que no se colara un barco a vela, que no es lo único que había, hasta el arsenal, había que defender el arsenal. Y dijo, si Inglaterra tuviera un arsenal como este, pondría una cadena de plata. Claro. Evidentemente. Lo dijo el primer ministro inglés. Fíjate tú, el primer ministro inglés, nada, pues claro. 1800. Y es que es verdad. O sea, y lo que pasa que aquí, miren, es que estábamos hablando, por ejemplo, de Churruca, vamos a seguir hablando. Estábamos hablando del Marqués de la Ensenada, estábamos hablando nada más y nada menos que de Canalejas, que pudo ser el gran reformador de España. Desgraciadamente lo mataron, desgraciadamente lo asesinaron. Pero, ¿qué me dicen ustedes del artífice de Ferrol, que es ni más ni menos que Felipe V? Felipe V en Ferrol no tiene ni una calle, pero estamos todos mal de la cabeza aquí. Ni una calle, que por cierto, ahora que va a venir la princesa de Asturias, que va a venir en junio, aquí a visitar precisamente la ciudad, con el Elcano, que va a venir el Elcano también, es fantástico, pues era un buen momento, tomen nota en el ayuntamiento, para precisamente el inicio de la dinastía Borbón, que es Felipe V, que encima se llama igual que el padre de su Alteza Real, doña Leonor, que es Felipe VI, pues qué momentazo para que le pusiéramos en Ferrol una gran avenida, una gran calle, qué momentazo. Pero no, están ustedes en otras historias, y entonces dirán que tienen que estudiarlo, y dirán que tienen que prepararlo, y dirán que todo lo tienen que arreglar. Y sin embargo van a fume de carozo, como diríamos aquí, cuando la calle, que por cierto era un gran amigo mío, y me encanta que la tenga, es, por ejemplo, a Rafael Pillado, cosa que me parece muy bien, que se la pongan en Caranza, que es donde él vivía. No en el paseo principal de Caranza, eso me parece que no, pero seguramente eso ya está, ya tiene velocidad de crucero. ¿Y qué pasa con la de Felipe V? Pues no sé lo que pasa. Pero ahí está, son esos despropósitos de esta ciudad, que es una ciudad muy rara, muy rara. Y sobre todo la gente que ponen en cultura, y la gente, los alcaldes ya no digamos, menudo déficit, y los responsables de cultura son o han sido un auténtico desastre. Porque es que si no, no se explican estas cosas, Manolo. Tú que vienes de Sevilla, tú que llevas ya 30 años aquí, tú que viajas mucho por el mundo, ¿qué te parece lo que yo estoy diciendo? ¿Soy una exagerada? No, en absoluto. ¿O me quedo corta? En absoluto. Yo he hecho falta una política de ciudad. Estamos en esto, pero que permanezca, que una continuidad, no en el corto plazo, sino en el medio, en el largo, como todo el mundo que se dedica a gestionar asuntos como este tan importante en otros campos, lo tiene. Una política de ciudad, como hay una política de empresa, una política de ciudad en el medio y largo plazo. Es decir, nosotros queremos conseguir esto. Ahora, si todo se reduce queremos conseguir arreglar las calles, pues no sé, al final no sé qué habrá, pero el mundo no se acaba con las calles, ¿no? Efectivamente, hay cosas más que son intangibles, seguramente. Como puede ser la cultura, claro. como puede ser, ¿no? el urbanismo en general. No sé, yo he hecho en falta eso, una política de ciudad. Sí. Que diga, yo sé lo que quiere la ciudad, lo que quieren mis mandatarios, lo están haciendo mejor o peor, pero están en la línea que se ha trazado por el bien común, el bien de la sociedad ferrolana, para mejorar la ciudad, para que la ciudad prospere.
pero no que estemos aquí diciendo, yo no he visto nunca nada igual peor, o esto es peor que lo de antes, o esto es mejor. Tiene que ser todos a uno, como ciudad, como comunidad, fijarse una política y trazar el camino. Lo que pasa es que para hacer todo este tipo de cosas tú tienes que estar un poco imbuido en esa historia. Ya. Y tú tienes que querer a la ciudad. Y tienes y entonces yo creo que desgraciadamente en todo interviene la política, y la política en este momento es muy mediocre, claro, es muy baja. Claro. O sea, tú dices, vamos a ver, pero ¿a quién fichan? ¿A quién llevan? ¿A quiénes están representando qué? Pues normalmente pues dejan bastante que desear. Y entonces no hay nivel. Ya. Y al no haber nivel, pues... Mientras estamos hablando de esto, me estoy acordando de ejemplos, por si puede servir. Pontevedra, por ejemplo. Ya ahí no hay colores, Claro. No hay. Este la ha puesto estupenda, ¿eh? Y mira que era una Coruña, tenía otro alcalde que en su día... un alcalde, Paco Vázquez, muy que bien. se trazó una Oye, línea. Allariz, que es uno de los pueblos más precioso, ideales que en este momento precioso, tenemos. precioso. O sea, hay muchos. Bueno. Lugo está precioso, Orense está muy bonito. Ribeira. Pero, ¿qué pasa con Ferrol? Sí, eso. ¿Qué pasa con Y Ferrol? tenemos perspectiva para decirlo, porque son muchos años, por lo menos yo, 30 años, y yo es que he hecho la vista atrás y... bueno, sí, la calle te la han arreglado, antes había adoquín y ahora hay asfalto. ¿Y qué más? Han hecho un parking nuevo, tal... Pero, Sí, me falta un hilo conductor. Sí, no sé qué pasa, pero desde luego algo pasa. Y luego lo que es muy importante también es que estamos descolgados de todas las comunicaciones. Ya, porque ahora mismo supuesto. el tren ese chuchú que Por han puesto supuesto. conectando con La Coruña, que por supuesto. cierto, nosotros pensábamos ir cuando fuéramos a Madrid en tren, oye, no hemos podido por el equipaje. O sea, tú tienes que llevar en el enganche de aquí un equipaje de cabina. Sí. Pero ¿esto qué es? Claro. Y luego de repente llegas a La Coruña y allí, pero ¿qué disparate es esto? ¿Pero dónde estamos? ¿Pero quién nos representa? Pregunto yo. Sí. Es que es verdaderamente lamentable. Es intolerable, es intolerable. Es intolerable. La comunicación aquí que está, y debía ser, había que hacer prioridad, eso sería la parte primera, vamos, es que está incomunicado Ferrol, porque que no me hablen de la autopista, ni del tren a Coruña, ni... Una vez se me ocurrió ir a Alicante desde Orense, porque había una oferta de en 5 horas sin parar en Madrid, Sí. pasando por debajo de la Castellana, Ajá. que sigue todavía. 5 horas, magnífico. Amiga mía, pero salí de Ferrol y no les cuento la aventura, Claro. porque se van a reír de mí, empujando las maletas para pasar del autobús a la estación de Coruña. En Coruña cojo un tren que me deja en Orense, pero como llega a no sé qué hora, tuve que comer en la estación para esperar el tren que me llevaba a Alicante pasando por la Castellana. O sea, eso es o sea, tardé 12 horas. Completamente. O sea, son las comunicaciones. Le hablo del tiempo del AVE. Y fíjate, y aún cuando teníamos conexión directa con La Coruña, bueno, tardaba 5 horas y pico, y tú decías, bueno, pues Sí, pero sí. es que ahora no, con el tren chuchú este que han hecho de Ferrol a La sí. Coruña, es que, de verdad, es una falta de respeto a los ciudadanos. Con la importancia que tiene. Lo mismo que el ferrocarril descolgado completamente, Sí, el ferrocarril de mercancías, descolgado el puerto de toda el trazado atlántico. Sí. Esto es una auténtica vergüenza. Entonces yo pregunto, pero vamos a ver, pero ¿quién nos gobierna? ¿Quién nos representa? ¿Qué hacen por nosotros? El transporte en autobús podía ser mucho más fluido, y en vez de cogerlo en la estación, coger el autobús en el cantón como penúltima parada. Oye, yo esto lo he dicho hasta la saciedad, eso depende en exclusiva de la Xunta. Ferrol es el único municipio que tiene mayoría absoluta el Partido Popular. De la Xunta, Partido Popular, depende el transporte por bus. ¿Cómo no tenemos un transporte cada cuarto de hora directo a La Coruña, por ejemplo? Que la gente de La Coruña podría venir aquí a dormir y luego irse a trabajar a La Coruña. Entonces es en cultura, es en transportes, es en realidad en lo que son las claves para el desarrollo de una ciudad. Entonces, ¿nosotros qué vamos a vender? Hablan del turismo y ahora se han sacado un vídeo y dicen Ferrol de película. Oiga, somos algo más, que vengan a rodar 4 cosas Sí, al desde Arsenal. luego, desde luego. O sea, somos un poco más. Pues estudien. Bueno, yo ya... Estudien, que es lo que tiene que hacer la gente, estudiar un poco y enterarse. Seguimos con la escuadra.
¿O con qué quieres que sigamos? ¿O seguimos con tus libros o seguimos con los nuevos libros que tienes en cartera que no me quieres dar el nombre? No, ¿Eh? no, estoy trabajando en ello. Pero escribes mucho. Leo, investigo y escribo de vez en cuando. Primero hay que leer mucho, hay que ilustrarse para escribir, ¿no? Si no, pero no, ahora estoy con los autores que han surgido sobre la muerte de Nelson, del almirante Nelson. ¿Qué pasó? ¿Está metido en el misterio todo lo de Nelson? No, los ingleses están muy contentos porque Nelson es el héroe número uno para ellos, nacional. No les gustó que lo mataran, lógicamente. Salió un francés que dice que es mentira, que ni siquiera estuvo allí, que dice que fue él el que lo mató. Los ingleses dijeron amén, vale, muy bien. Los franceses, ¿para qué les voy a contar? Estupendo, ellos fueron los que mataron a Nelson. Parece que está demostrado que no fue, pero es lo que corre por ahí de mano en mano que fue ese señor. Y eso ha quedado ya así difuminado en la historia, en los Wikipedia del mundo ya entra uno y ya parece claro que fue un francés que mató a Nelson, pero no ha quedado definitivamente, desde mi punto de vista, probado, ¿no? O sea, sería otro foco de investigación. Sí, yo lo que estoy tratando ahora es de resaltar todos los puntos débiles de esas teorías y tal, para dejarlo al criterio del lector y que cada uno saque sus consecuencias, ¿no? O sea, no llego a una conclusión definitiva de decir esto no es verdad o fue este otro, sino que expongo los hechos y los puntos débiles que yo le veo a los argumentos, ¿no? Para que la gente saque las consecuencias que sea, de decir, pues efectivamente esto es mentira, o esto, a pesar de lo que dicen, esto está muy claramente expuesto, ¿no? No sé. Y aporto alguna teoría mía también, por otro lado, ¿verdad? Y lo tienes, eso estoy es en ello, lo que estás en ello. Y pero las cosas se van muy lentas, ¿eh? Sí, ¿no? Estoy muy jubilado ya. Pero mira, ahora que hablábamos también de la cultura, y estamos hablando de cultura, y estábamos hablando de cine, Ferrol, una ciudad de película, es un eslogan que se han sacado ahora, y bueno, bien, hablando de películas, hablando de cine, hablando de los ingleses, a mí hay una de las cosas que más me da envidia, pero profunda envidia, es qué maravillosos son los ingleses cuando hacen cine histórico. Sí. De la misma manera que tú me decías que llevaban perfectamente consignados todas las personas que iban a bordo de sus barcos, ellos explican su historia, la hacen formidable, pero da igual, si hay que enjuiciar una figura, se la enjuicia con lo que es, un Enrique VIII con todas sus depravaciones, un Sir Thomas More maravilloso, pero sus películas, Braveheart, cualquier película, son extraordinarias. Qué mala suerte tenemos en España con nuestros directores de cine y con nuestro cine histórico. Sí, es verdad. Sí. ¿Tú te has parado a pensar? Sí. Oye, es increíble. Con la historia que tenemos, que yo creo que somos la nación que tiene una historia más maravillosa, allá por donde la mires, en cualquier época. Más rica. Episodios fantásticos. Variadas, Oye, y qué mala suerte hemos tenido con nuestros directores de cine. Sí, pero decir de cine ahora, pero también los historiadores anteriores tampoco han sabido ensalzar ni mantener en la llama de la historia nuestra. Yo no sé si es que no han creído en ello, o no tenían capacidad, o estaban acomplejados, o la leyenda negra, o no sé qué ha sido, pero efectivamente la historia nuestra es una historia de campeonato. Maravillosa. La mires por donde la mires. Variada, amplia, hermosísima, importantísima. Importantísima, fue un punto clave en la historia mundial, ¿no? En el periodo nuestro de imperial, ¿no? Por Dios. Sí, y efectivamente, y hay que casi pedir permiso para hablar de Hernando de Soto o hablar de no sé qué, es que nadie... Nadie, entonces tú tienes, ¿cómo ha pesado y pedir esa perdón, leyenda? Y pedir perdón, como el gran México. Peso de la leyenda negra, el gran peso, que además hábilmente esparcida por inglés, por británicos y por todos estos, los de los Países Bajos, hábilmente, y cómo el español muchas veces somos, a veces, tan papanatas, oye, que muchos se lo han tragado, y somos nosotros los españoles los propios detractores
de nuestra grandeza que tiene. Es que sí, verdaderamente somos de psicólogo, ¿eh? Sí. Como país. ¿No te parece? Sí, Tú que sí. estás muy metido en la cosa de la historia y todo esto. Totalmente. ¿Eh? El otro día leí yo un libro de inglés, sobre Trafalgar, precisamente, y me asombraba lo bien que hablaban un historiador inglés de principio del siglo XX, 1905, con motivo del centenario de la batalla. Y me asombró lo bien que habla de España y de los españoles y de los marinos españoles y de los barcos españoles y de la forma de ser y la valentía de no sé qué. O sea, no está uno acostumbrado. No, eso lo ves en los ingleses y lo ves en los lo americanos. reconocen y En dices, este "Caramba, momento, pues debe haber algo aquí". hay grandes escritores americanos que te están ponderando tu propia Ponderando. historia y dices, pero Dios mío, pero Mm. ¿cómo nosotros? Es verdad, es verdad. Esto yo no sé con quién tiene que ver. Seguro que con la política también tiene algo que Sí, ver. seguro. Por todos lados. Claro. Yo creo que sí. Mira, y en este momento, tú, bueno, ahora mismo con lo de la escuela esta de la escuela de máquinas, la escuela del Cantón, Sí. tú tienes también un libro, ¿no? Sobre, Sí. que hablas de todos los grandes ingenieros que de ahí salieron. Sí, bueno, antes que ese libro de los ingenieros, tengo otro sobre la historia de la escuela de máquinas antes de los ingenieros, del libro de los ingenieros, que es la historia de la escuela de máquinas desde el punto de vista de los hombres del cuerpo de máquinas. Ajá. Después de la guerra civil, hasta el año 82, que desaparece el cuerpo de máquinas y todos los integrantes pasan a ser del cuerpo general. Entonces, ese periodo que va desde 1939 Sí. a 1982, la escuela de máquinas estuvo ahí, supervivió, tuvo momentos brillantes, es muy estimada por unos, no tanto por otros, iba a la par de la ola reinante que había en cada momento, todo muy mezclado con la política y con la historia. Entonces nadie había sacado los entresijos de ese periodo. Y como yo sé, a mí me cogió cuando desapareció la escuela del Cantón y pasó a ser la ESEPA en Carranza, pues antes de que pasara al olvido total, que eso es muy fácil aquí en este país. Al año siguiente nadie se acuerda de ti, ¿no? Nadie se acuerda de ti cuando estás en un puesto así. Y entonces dejar por escrito qué fue la escuela, qué pasó, sin descubrir nada, ninguna cosa, ningún episodio especial, sino simplemente cuál fue el día a día de la escuela desde el 39 al 82. Quién estuvo ahí, qué pasó, cómo se desarrolló, cómo evolucionó, cómo aumentó sus capacidades, qué número de alumnos fue, qué tipo de alumnos eran, en deportes, en sanciones, en todos los ámbitos. Contar la historia de la escuela. Para que quedara ahí escrito y ya está, ¿no? Y lo tienes Porque la Marina ha desaparecido ya, eso ya. Ahora hay poca gente que sepa lo que era la escuela de máquina o que era un brigada mecánico o un capitán de máquina, eso ya. Pero era un cuerpo clave, porque si Sí, no el no, barco claro. no andaba, ¿eh? Sí. O sea, el jefe de máquinas ahí era un cuerpo clave. ¿Fue acertado integrarlos en el cuerpo general? Sí, fue Acertado. acertado. Ese- Bueno, a mí me afecta personalmente, y mi opinión es personal mía solamente, hay para todos los gustos respuesta para todos. Yo creo que sí, yo creo que fue. Cerró un capítulo muy convulso desde hace 150 años y que estaba sin resolver, reconocido por la gran mayoría de la gente de pro, y se acabó con eso, se acabó eso. Aparte que la evolución tecnológica, la evolución en definitiva de las marinas, llevaba a una cosa como esa concentración que se consiguió con lo del cuerpo. O sea, de que máquinas. crees que fue una buena... Yo creo que fue una buena y además tenemos el espejo de las marinas más importantes del mundo que están así desde mucho antes. Desde hace. Por ejemplo, los Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra, Sí. y por ejemplo, Francia. Todos están así hace muchos años. Y Y les luego ha ido bien. Y tú también durante un tiempo presides la Cátedra Jorge Juan. Sí. ¿Qué te parece la Cátedra Jorge Juan? ¿Crees que Bien. es también una... Quizá no se le ha sacado todo el rendimiento que se le podría haber sacado, quizá, ¿no? Quizás se ha quedado un poco corta, ¿no? Un poco ambiciosa, ¿no? Creo yo que ha sido. Ha entrado un poco en la rutina. Sí. Es interesante por mantener abierto esa ventana
para comunicación entre la sociedad universitaria y la militar, ¿no? En cuanto a conocimiento y saber. Pero quizás podía haber sido más ambiciosa y haber llegado a cosas más amplias, ¿no? Y ha habido momentos muy buenos que tampoco se han publicitado y que es muy interesante, la colaboración de la universidad con la Marina y la Marina con la universidad, que yo creo que sigue siendo, aportando, me acuerdo de la época de la SEPA, aportando nuestros fantásticos medios a las carreras universitarias de Ferrol, a la ingeniería naval, que era lo que había, y los ingenieros técnicos, ¿no? Industriales y navales, y venían a hacer prácticas a la escuela y los alumnos de la escuela iban a la universidad. Eso creo que sigue. O sea, eso funcionó bien y sí, sigue yo lo he visto funcionando, funcionar. yo creo. Ahora yo estoy muy alejado, pero sí. creo que sí, sigue funcionando. Yo creo que sí. Pero eso nos da pie a pensar que podía haber sido más ambicioso, o sea, más integrado, ¿no? Más integrador. Sí, la cátedra. Se ha quedado una cosa un tanto rutinaria, ¿no? Sí. Sí, de una serie de conferencias. Una conferencia y bueno, hasta el mes que viene. Y ya está. Cierra la puerta y hasta el mes que viene. Sí, poca investigación a lo mejor. Ahí falta algo, sí, no sé cómo se podría haber hecho, ¿no? Mira, y ahora, y me estaba yo acordando de lo que tú me decías del viso del Marqués, allí antes de Despeñaperros. Y yo pienso una cosa, ¿qué se le perdió a don Álvaro de Bazán? Buena pregunta. En el viso del Marqués? Muy fácil. ¿Qué pasa? Este hombre era, como ya ha quedado constancia, era un marino increíble. No ha habido un héroe en naval como él, no ha habido en España nunca. Don Álvaro de Bazán, el primer marqués de Santa Cruz. Su padre se llamaba Álvaro de Bazán, su hijo se llamaba Álvaro de Bazán, Bazán el 2, Álvaro de Bazán 3, y hasta el actual, que es el 17 marqués de Santa Cruz, que no sé por qué ha roto la costumbre de preservar el apellido Bazán en todo, y este señor no lo tiene en quinto lugar, lo ha quitado. Ahora se llama Fernández Fernández no sé qué, Marqués de Santa Cruz. Y vive en Santander, en Cantabria, allí en un palacete suyo y tal. Pero qué pena. Sí, yo creo que sí. Bueno, a lo mejor era hijo de una hijas y no sí, sé. Bueno, pero todos los anteriores somos igual. Y todo ha conservado Bazán, claro. Porque él es Marqués de Santa Cruz. Ya el título lo tiene en tercer o cuarto lugar, él no lo emplea otro que tiene títulos muy buenos, muy antiguos, pero el Marqués de Santa Cruz siempre iba unido a don Álvaro de Bazán. Siempre. Bueno, pues eso. ¿Y entonces por qué puso? ¿Por qué allí? Pues muy interesante. Entonces me estaba todo el día en la mar, haciendo la guerra en la mar, y en la corte. En la corte, entonces, por el sistema político, pues era o la corte o nada, ¿no? Sí. Tenías que estar en la corte. Tenían que ver. Eso. Y entonces cogió justo el punto medio entre la costa de Cádiz y la corte de Madrid. Anda. Y se fue a Ciudad Real. Y dijo, ahí me quedo. Y ahí hizo ese palacio precioso. Ese palacio merece la pena ir a verlo. Sí. Y que lo levantó mucho y lo publicitó mucho y bien un famoso almirante de los años 50, un hijo suyo fue compañero mío, Guillén, el almirante Guillén, que fue de la Real Academia de la Lengua y tal. Este hombre era un historiador muy fantástico, negoció con el marqués, entonces era la marquesa de Santa Cruz, el alquilarle el palacio como archivo histórico de Marina, en el año 48, por ahí, o 53, es que tengo un baile de cifras, y para lo cual la Marina le pagaba 1 peseta al año de alquiler, y le sigue pagando, 1 euro. No me digas. Creo que sí. Sí, no sé, estoy desligado, pero vamos, hasta hace 10 años era así, y seguro que seguirá siendo así. O sea, es un palacio que está alquilado al Marqués de Santa Cruz con una cuota de 1 euro al año. Y una maravilla que recomiendas que todo el que pueda pues se vaya allí. Lo estoy recordando, es increíble, tiene unos frescos, es increíble. Tiene varios apartados así en el patio principal, y en cada uno de ellos está dibujado en fresco una batalla de las que ganó. Todo, y con los barcos pintados, los nombres del sitio que era, tal, era precioso. O sea, tú recomiendas que se vaya allí. Oh. Pues allí estuviste tu tiempo, de ahí sale la aportación heroica de la escuadra de Ferrol a la batalla de Trafalgar. Ojalá
que, que te hagan caso y ojalá que estos héroes ferrolanos tengan parte también de su reconocimiento, el reconocimiento que la ciudad, pues a los héroes de la batalla de Trafalgar. Exacto. Ojalá que el monolito ese, el obelisco de Churruca, lo pongan en condiciones porque buena falta hace, Sí. y el entorno también. Ojalá que el pobre marqués de la Ensenada deje de correr por la mella y me lo pongan en una cosa un poco más dignificada. Más digna. Ojalá que al pobre de Canalejas también. Ojalá que la gente que en ese momento tiene responsabilidades de cultura y de dirigir los ayuntamientos, ojalá tenga esa sensibilidad que hace muchísima falta. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. El próximo libro, que yo no puedo decir de qué va a ir, pero bueno, me lo imagino, ya te vienes y me lo presentamos aquí si quieres. Vale. Muchísimas gracias. A ti. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben, hasta el próximo miércoles si quieren.